Pero vamos a hablar de los Uber, ¿no? ¿Sirvió la experiencia de prohibir? ¿Puede el municipio controlar? Porque lo que estamos viendo acá en los mensajes es que la gente lo está usando como una absoluta normalidad. Y nos encontramos además con que hay taxistas y remiseros que hoy trabajan para los Uber. Claro. Entonces, es un escenario en el que, lo decíamos la semana pasada, la peor ley es la que no se cumple, es la que nadie cumple. Digamos, tener una ley que nadie termina cumpliendo. Bueno, vamos a sumar a este debate a los concejales de la oposición. Marcos Curleto, concejal de Juntos por Río Cuarto. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marcos. Gusto. Y Miriam Salvatierra, quien es concejala de Política Abierta. Miriam, ¿cómo le va? Buenos días. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están Bien. los dos? Bueno, por lo que vemos en los mensajes, la gente está usando Uber con absoluta normalidad. Pareciera que en Río Cuarto no está prohibido. Pasó lo que dijimos que iba a pasar. Fuimos claros y contundentes en su momento. Obviamente que gran parte de remiseros y taxistas en aquel entonces se enojaron y el gobierno incluso trató de enfrentarnos con ellos, pero decíamos que Río Cuarto se veía obligado a una discusión que era la de la modernidad o la del atraso. Y esto no tiene que ver con no tener empatía con un montón de familias que viven del servicio de taxi y remis y que hoy están en una situación complicada, pero lo estaban mucho antes de que llegara Uber a Río Cuarto, porque el municipio no podía controlar los truchos, porque todos los gobiernos se la pasaron dando licencias y obleas sin hacer un control de cuánto era lo que podía soportar el mercado en Río Cuarto, y entonces llega Uber en un contexto de crisis económica, de crisis del transporte público de pasajeros, porque fue un claro fracaso la licitación del transporte público, y recién veíamos los mensajes y el estado constante de agravamiento de esa situación. Presenta una serie de opciones a través de la tecnología que dan mayores garantías de seguridad, que dan un precio más accesible en este contexto de crisis, y bueno, y ponen en jaque todo el sistema, y nosotros dijimos, prohibir esto es pegarse un tiro en los pies, porque de acá 2 o 3 meses Uber se va a haber quedado con el mercado. No porque fuéramos tan genios, sino porque había pasado en todo el mundo, lo habíamos estudiado. Y en todas las ciudades ¿Cuál es incluso... la alternativa? ¿Habilitarlos? Regularlos. Lo que pasa es que Uber hoy... no quiere que los regulen, ¿eh? Por lo menos esto es lo que han planteado hasta ahora, ¿no? No quieren... ellos se plantean como un sistema de autorregulación, ¿no? En la app aparece la fotito de la persona que te lleva, cuánto te sale. La discusión jurídica en el mundo ha sido si es una empresa de transporte o una empresa de tecnología. En el mundo. Sí. ¿Por qué Río Cuarto iba a ganar esa pelea si ni siquiera el Parlamento Europeo la pudo ganar? Le llevó 10 años esa pelea. A ver, ciudades como Londres y Seúl fueron por la prohibición. Perdieron. Ciudades como Sao Paulo, Montevideo y México fueron por la regulación. El ejemplo en Argentina, Mendoza. Una ley provincial que se anticipó con algunas exigencias. Hoy estamos ante la situación de que con una instancia donde ya Uber, ustedes lo decían, los mensajes lo dicen, la gente lo está eligiendo, no hay peor ley que la que no se cumple. Me parece que la salida en todo caso es ver como un paliativo y una alternativa a taxis y remises, que evidentemente, con todo el dolor del alma, yo se los he dicho en la cara, porque a nivel del Consejo tienen la necesidad de adaptarse y reinventarse, porque esto llegó. Y el problema es que, digamos lo que digamos con una ordenanza, la gente lo elige, y en definitiva, si taxis y remises eran un servicio público y semipúblico que dependía de que el Estado municipal habilitara licencias, es porque lo más importante no es el intermediario, sino el público. Sí, y el público eligió otra cosa. Vos miren cómo analizás la situación. Bueno, muy parecido. Lo que yo sostengo es que acá, más allá de que los taxistas y remiseros se enojen por una cuestión de que ellos dicen que no se les permite trabajar, que van a perder trabajo con el tema del Uber, con este sistema del Uber, lo que yo veo, por ejemplo, que no me gusta, porque yo creo que las condiciones deben ser todas iguales para trabajar, deben ser exactamente para todos de la misma manera. ¿En qué sentido? En el sentido de la responsabilidad. Al taxista y al remisero se le piden un montón de requisitos, muchísimos, cuota alimentaria, todo, todo. Y el Uber, o sea, si... Me parece bien que se regule, pero bueno, que también sea todas las exigencias igual para todos. El dilema es que Uber no acepta eso. Bueno, pero... Se maneja de manera paralela. Ahí tenemos el dilema, ¿no? De cómo se logra regular una empresa que no acepta regulaciones más que las del propio mercado.
Yo, ¿sabes lo que? Cuando escuchaba a Marcos y los escuchaba a ustedes y escuchaba los mensajes de la gente, creo que esto pasa como todo. El usuario es el que termina dando el ok a todo. Obviamente, el usuario va manejar sus finanzas, que en este momento, en este contexto económico no alcanza, y es lógico que va a utilizar un servicio que le salga mucho más barato. Los taxistas y remiseros dicen que ese monto tan bajo no puede persistir en el tiempo, que ahora hasta no lo sé, no sé. Hasta eliminar, claro. He estado conversando justamente antes de llegar acá con la persona que me trajo. Yo, por ejemplo, personalmente no uso Uber, uso lo que necesito de remis, pero yo no uso Uber por un hecho de rebeldía en cuestión, simplemente por no bajar la app y nada más. Pero él me comentaba que qué pasa. Hay muchos choferes de los autos que están en contra, por ejemplo, de que se pida continuo aumento de tarifa en taxis y remises. ¿Por qué? Porque está bien, se entiende que hay gastos en combustibles, en los gastos que tiene el vehículo y todo lo demás, pero la gente no, mientras más aumente la tarifa, la gente los va a utilizar menos. ¿Estamos ante el fin, Marcos, del servicio de taxis y remises? Digamos, lo que se viene es otra cosa. Esto que conocimos hasta hoy, taxi, remises, 2.000 vehículos, nos decían ayer 2.000 familias, eso está llegando a su agonía. Pablo, yo he sido muy claro, aun cuando es duro, porque a veces te encaran, como me pasó el otro día en el consejo, 10 o 20 trabajadores del volante, pero hay que empezar a ser sincero en esto. Hacer lo que hizo el gobierno, que fue decirles quédense tranquilos, que vamos a prohibir, cuando elegimos esto va a fracasar, y ya fracasó a 3 meses de la ordenanza, es peor, digamos. ¿Por qué digo que esto evidentemente cambia de raíz el sistema? Porque pasó en el mundo. Vos decías, no se deja regular la empresa. La empresa en todos lados, cuando anunció que iba a desembarcar, cuando el gobierno lo convocó primero a regular, y eso pasó en otra ciudad del mundo y pasó en Mendoza, la empresa se allanó. No con exigencias grandilocuentes, pero se allanó a determinadas cuestiones. Por ejemplo, en Mendoza, ¿qué acepta Uber? Tributa, tuvo que poner una oficina, punto importante. Segunda cuestión, está regulado el tema de seguros de quienes son socios como conductores, está regulado el tipo de carnet de conducir y está regulado, si mal no recuerdo, un certificado de antecedentes penales. De cualquier manera, insisto en esto, hay que pensar un nuevo sistema y por eso venimos diciendo desde el bloque de Juntos por Río Cuarto la necesidad de pensar un plan de movilidad integral en la ciudad que aborde todas las posibilidades de transporte, ya sea taxi, remise, Uber, colectivo, bicicleta, cosas que hoy no están consideradas, que el gobierno renunció a considerarlas. Pero esto es como yo se lo dije el otro día. En algún momento alguien alquilaba VHS o vendía VHS. Y el avance de la tecnología hizo que eso quedara fuera de mercado. Con todo el dolor del alma, es lo mismo lo que está pasando hoy. Ni siquiera digo que va a desaparecer. En Buenos Aires hace 8 o 9 años que vienen con este problema. Primero taxistas, gremios y demás se opusieron. Hubo toda una cuestión judicial que terminó perdiendo el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Uber. Y ahora se adecuaron y conviven el todos. El 75% de los viajes de Uber lo hacen taxi remis. Es decir, que lo que está habiendo es una transformación. La aplicación da otras garantías que no da la ordenanza municipal. Que hace 4 años, digamos, la app se va a quedar con los ni hablar, pero además te voy a decir esto, Pablo y Mechi, hace 4 años que yo pido como concejal un informe de cuántas son las licencias de taxi y remis que están circulando en Río Cuarto. Sí. Y el gobierno no me lo puede responder. Porque no sabe. Porque no puede exigir lo que dice la ordenanza, porque exige barbaridades en términos del contexto que se vive, que nadie puede cumplir. Los modelos de los autos, los trámites, etcétera, 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 las revisiones de técnica vehicular, un montón de cuestiones que están sobredimensionadas. Y por otro lado, porque no tiene capacidad de control. Entonces hace 3 años y medio también que escucho taxistas y remiseros diciendo que hay 400 truchos que compiten de manera desleal. Si no controlaban los truchos, ¿cómo van a controlar los Uber? Muchísimas gracias. Una última cosa. Sí, Miriam, por favor. La gente... En este contexto que estamos viviendo, específicamente con este tema del Uber, mucha gente me dice, ¿vos te acordás cuando se suscitó la misma discusión y los mismos problemas cuando vino la empresa Pedidos Ya?
que la Claro, porque es algo cadetería, similar. bueno, Sí, sí. y que después con el tiempo se fue adaptando. Entonces yo creo que a lo mejor acá va a pasar lo mismo, que el Uber llegue a ser, como dice Marco, una empresa que pueda Y llegar. no se le puede trasladar tampoco a la gente ninguna. no, pero si van a gente- cuidar vos, con vos la- buscás, su en bolsillo. este momento buscás lo que te sale más barato. Y obviamente, es así, un ¿no? jubilado Total. que gana 200.000 pesos y tiene que ir ese día a cobrar su jubilación y no tiene vehículo. Busca lo que es más barato. Y- Hay varios que están obviamente. viajando en grupo a la universidad en Uber, Sí, también. porque el colectivo no está dando respuesta. Entonces, Pero eso ya venía ocurriendo, ¿no? Me parece que la pandemia, lo decíamos, bueno, recién lo decía Raineri, ha caído un 35% la cantidad de pasajes el año pasado hasta ahora, pero si uno lo mira desde la pandemia, la gente terminó readaptándose en otras cuestiones y no volvió al colectivo. Bueno, esta reestructuración es también el debate que nos tenemos que dar. Marcos, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias Miriam, a ustedes. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Un placer. chicos. Miriam Salvatierra y Marcos Curletos, concejales de la oposición en este debate por los Uber. La discusión que se da hoy en la ciudad, mañana habrá un encuentro entre taxistas, remiseros y el gobierno municipal.